¿Qué libro estamos estudiando? Hoy sí algo más, estamos en sintonía. ¿Qué capítulo vamos? Al 78. Así es que me dijeron 7, 8, 78. Vamos al capítulo 8 de Primera de Corintios. Estamos siempre trabajando con la formación y educación de la iglesia. Hermanos, Pablo escribió esta carta para poder corregir las deficiencias que tenía una iglesia cristiana allá en el primer siglo. Hermanos, la iglesia de Corintios era una iglesia llena de dones, llena de sabiduría, pero también, aunque eran hermanos cristianos, también eran carnales. Eran egoístas, eran pendencieros, incluso habían personas que tenían problemas inmorales sexuales. Y en la actualidad tenemos tantas cosas a la vista que nos llama la atención y que aparentemente no son dañinas, pecados que muchos no consideramos pecados o que no nos perjudican a nuestra vida espiritual. Decimos, bueno, esto no es malo, la Biblia no lo dice y bueno, mi conciencia está tranquila. Pero lo que no entendemos es que muchas de las cosas que hacemos, aunque sean buenas o permitidas o tengan algún valor para nosotros, siempre va a haber alguien que se va a sentir ofendido o que le va a servir de piedra de tropiezo. Siempre. Y hay muchas cosas que tal vez nosotros creemos que están bien y las practicamos porque están bien. Pero algunos van a decir, bueno, pues eso no se ve bien, eso no está bien. Ahora, precisamente este era un problema que la iglesia de Corintios tenía y también existe dentro de las iglesias en la actualidad. A veces como cristianos hacemos cosas buenas que parecen malas, que les sirven de piedra de tropiezo a otros. ¿Sí me está comprendiendo? Bueno, nuestro estudio de hoy se titula Equilibrando nuestra libertad. Hermanos, necesitamos tener un equilibrio para poder tener una vida que sea agradable para Dios y que no sea de piedra de tropiezo para nuestro semejante. Y fíjese esto, y este es bien delicado. Hermanos, cuando nosotros como cristianos no tenemos una vida equilibrada o no tenemos una vida espiritual equilibrada, o servimos de piedra de tropiezo a nuestros hermanos en Cristo, o simple y sencillamente le cerramos la puerta a otros para que conozcan del Evangelio. Vamos entonces a la escritura. Abra su Biblia, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 8 y 9. Equilibrando nuestra libertad. Lo voy a molestar una vez más y solo le voy a quitar 2 minutos para que se ponga en pie para leer la escritura y así demostramos respeto a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 8, versículo del 8 al 9. Voy a procurar ser breve, conciso y preciso. Amén. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo, por favor. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, déjele traduzco la palabra vianda. Vianda es comida. Si bien la comida no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Hay 2 clases de débiles. Aquellos débiles en la fe que están recién convertidos, que pueden malinterpretar las cosas. Y están aquellos débiles en la fe que son débiles porque ellos no han tomado la decisión de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y poder así disfrutar de la libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque usted ha sido claro al dejarnos estándares estipulados para poder vivir una vida agradable para usted y también, Señor, poder ser de bendición para aquellos que nos rodean. Le suplicamos, Señor, que esta mañana hable a nuestros corazones a través de su palabra, que su Espíritu Santo prepare nuestras mentes y nuestros corazones para que sean tierra fértil y que podamos dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, suplico una doble porción de su gracia para poder exponer esta palabra conforme a su voluntad, Señor. Que mis labios, Señor, sean regidos por su Espíritu Santo, que el filtro entre mi mente y mi boca, Señor, pueda ser utilizado para poder ser de bendición. En sus manos nos ponemos entonces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos.
En el capítulo anterior, más que todo allá por el capítulo 5, donde Pablo dice, oigan, todo me es permitido, pero no todo me edifica o no todo me conviene. Pablo está diciendo, oiga, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene hacerlo. Entonces, ahora Pablo va a hablar de eso que le está permitido, eso que le edifica, pero que también eso que le es permitido y que le edifica, también le puede ser de tropezadero para otros. Entonces dice, bueno, quiero explicarles esto. La pregunta que quisiera hacer esta mañana es, ¿por qué los corintios se molestaban o por qué ellos tropezaban en la libertad de otros hermanos dentro de la iglesia? ¿Por qué el hermano se enojaba cuando aquel hermano iba y compraba carne ahí cerquita del restaurante donde estaban los ídolos? Porque ese es el problema, que si debían o no debían comer ese tipo de carne, si debían comprar. Entonces algunos se enojaban, bueno, si nosotros venimos saliendo de ese pecado, ¿y estos por qué están yendo de regreso a comprar allí? Es lo que está hablando, lo que están ellos haciendo el complaint. Bueno, es como que usted haga algo que sabe que Dios lo aprueba, pero otro dice, bueno, para mi ver eso no funciona así. Y siempre van a haber diferencias de opiniones. ¿Por qué? Veamos lo que dice la palabra y vamos rápidamente ahí al versículo 1 del capítulo 8. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos, ¿qué dice? Conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El versículo 7. Pero no en todos hay, ¿el qué dice? Este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Entonces hay un problema ahí, dice Pablo. Todos tenemos ese conocimiento de que esa comida ha sido sacrificada, pero también algunos son fuertes en la fe y dicen, bueno, el ídolo no es nada, el ídolo simplemente es un pedazo de palo, pedazo de madera, pero la comida pues es barata y la podemos comer. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos en acción de gracia. Hermano, cuando usted va a comer algo, usted le da gracias por los alimentos. Bueno, al menos eso espero. Porque algunos comen como el gato, va, sin dar gracias por los alimentos. El gato ya estuvo. Entonces, por lo menos damos gracias a Dios. Ahora, tenemos conocimiento que Dios nos ha dado y creemos que la comida Dios ya la ha santificado. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad que sí? Pero no todos entienden esta parte. No todos entienden que lo que comían ya lo hacían dando gracias a Dios y su procedencia no era tan importante como su relación con Dios. Mira el versículo 8 como dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Entonces, aquí no importa lo que estás comiendo, lo que importa es tu relación personal que tengas con Dios. ¿Cómo tú estás entendiendo esto? Entonces, los que hacían este tipo de cosas, que iban y compraban la comida, eran maduros y entendían que los ídolos no eran nada y que solo hay un Dios. Mira el versículo 4, ahí mismo en el capítulo 8 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea que ellos estaban claros en su fe de que los ídolos no eran nada y que solamente había un Dios. Dice, bueno, pues si el ídolo no es nada, es pecado que la comida se eche a perder. Entonces venían ellos y compraban. Ahora fíjese bien, los que hacían este tipo de sacrificios, ellos dejaban parte de la carne para venderla. Habían dos tipos de venta de carne. Aquella carne que mataban el animal y la ocupaban nada más para venderla. Esa era más cara. Pero la de los ídolos era mucho más barata. Entonces no tenían muchas opciones, ¿verdad? Bueno, pues aquí vale 10 pesos la libra y aquí vale 2. Hermano, usted y yo, ¿para dónde vamos? Pues vamos ahí al baratier, ¿verdad? Ajá, vamos ahí, pues es lo mismo. Lo único que aquí pues dicen que, pero no le pongas, oramos por los alimentos. Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, purifícalos en nombre de Jesús, amén. Y comemos. Pero habían otros que estaban a la expectativa. ¡Y! Mira, viene saliendo de la licor el hermano. ¿Ah? Pues ahí venden la carne también. Entonces,
Lo que se molestaban eran aquellos que aún no habían madurado, aquellos que criticaban la forma en que los que sí habían madurado practicaban su libertad en Cristo. Y esto es precisamente lo que Pablo está hablando y está tratando de equilibrar. Si lo que hago hace tropezar al débil, entonces debo abstenerme. Si yo al ir a un determinado lugar voy a hacer que mi hermano comience a murmurar o que mi hermano comience a sentirse ofendido, mejor no lo hago. Mejor no lo hago. Venga, usted. Yo tengo amigos que son del mundo, porque trabajo con ellos. Y a veces, algunos, ¿verdad? Que le ven ahí con la botella. No. ¿Sabes qué? Si quieres tomarte una foto conmigo, quita la botella. Ya va vos de santo. Va, si querés, pues. ¿Sabe por qué? Porque una foto de esas en el Facebook, hermano. En las redes sociales no me la acabo, hermano. Ya ves, el pastor y del Pabber. ¿Y sabe qué? Tal vez ya renuncié a todo eso, ya no me las he hecho y todo eso. Pero la gente, ¿qué va a decir? Ya ves, todavía se las avienta el hermanito. Entonces, ¿para qué voy a hacer tropezadero para otro? ¿Para qué? Hay cosas que los cristianos aún no se ponen de acuerdo. A esto se le llama atención. ¿Qué es una atención? Es aquello que no está definido específicamente en la Biblia. Que si es malo o no es malo, no hay nada de eso. Pero hay cosas que Dios ha dejado bien claro que usted y yo como cristianos no debemos de practicar. Le voy a dar algunos ejemplos. Acompáñeme por favor ahí a Proverbios 6:16. Vamos allá al Antiguo Testamento. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Hermano, Dios ha sido claro en las cosas que debemos hacer y en las cosas que no debemos de hacer. ¿Lo tiene? 6:16. Vaya. Vamos a leer desde el versículo 16. Oiga bien, estas son las cosas que Dios no quiere que hagamos. Y tengo otras tres citas más que las vamos a revisar para que nos quede claro cuando Dios dice esto es lo que no tienen que hacer. Pero también hay otras cosas que Él dice esto es lo que tienen que hacer. Y también hay otras cosas que dice, bueno, decimos, ¿a dónde dice eso? Como por ejemplo, donde dice que no debemos de fumar, donde dice que no debemos de bailar, donde dice que no debemos de tomar, y hay un montón de cositas. De no oír música secular. No, preguntas de los jóvenes, pastor, ¿y usted qué dice? Y yo, ya ahorita les explico. Vamos al 16 primero. Mejor, Proverbios 6:16. 6:16, perdón, aquí tengo un número de más. 6:16, ¿lo tenemos? Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿quiénes son estos? Los soberbios. La lengua mentirosa, o sea que a Dios no le caen muy bien los mentirosos. Las manos derramadoras de sangre inocente, aquellos que le cierran la puerta al cielo a los inconversos. El corazón que maquinan pensamientos inicuos, aquellos que todo el tiempo andan pensando maldad. Los pies presurosos para correr el mal, aquellos que les gusta estar en lugares equivocados. ¿Qué más dice? El testigo falso, aquel que habla cosas que no son. Y el que siembra discordia entre, o sea, aquellos que andan sonsacando a los hermanos. Esas son las cosas que Dios no quiere que hagamos. Ahí están, traducidas en el idioma que usted y yo entendemos. Vamos ahí también a Colosenses 3, allá en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3. Estamos hablando de las cosas que Dios dice claramente que no tenemos que hacer. Porque hermano, mire, pastor, ¿y usted cree que una mentirita blanca no es pecado? Mire, yo ya le dije, lea Proverbios 6, capítulo 16 en adelante, ¿verdad? Aquí no hay mentira blanca, no hay mentira negra, roja, amarilla, pink, no hay de ese color. Mentira es mentira, sigue siendo lo mismo. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 5. Dice el Señor en su palabra, haced morir pues lo terrenal en vosotros, o sea, aquellas cosas que traemos del mundo, aquellas actitudes que no son agradables para Dios. ¿Cuáles son esas? Bueno, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque le ponen amor al dinero, dice. Esa es la avaricia, el amor al dinero. Y tiene, pero quiere más y quiere más. Esa es idolatría, es el amor al dinero.
cosas por las cuales, oiga bien, la ira de Dios viene sobre los hijos de obedientes, dice, de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas, o sea, esas cosas las traíamos en el mundo, pero hay otras cosas que dentro del evangelio también estamos haciendo. ¿Y cuáles son? Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, que de todos modos como cristianos también hay otras cosas que necesitamos quitarlas. Y sabe, yo ya le he dicho, tal vez el pecado de antes era visible, ¿verdad? Era todo lo que dice acá. Eran mujeriegos, eran desordenados, malos deseos, borrachos, todo eso. Pero ahora como somos cristianos ya los pecados son internos. Se enojan. Y no se enojan, no tienen aquel tipo de celo, ¿verdad? Santo que decimos. Se enojan feo. Se enojan contra su hermano, contra su hermana, contra el esposo, la esposa, y agarran llave y no le hablan y pasan una semana. Y dicen los hijos, menos mal que es cristiano, porque si no fuera cristiano, a ver qué es lo que hubiera hecho ya. Entonces, le estamos sirviendo de piedra de tropiezo a aquellos que están a nuestro alrededor. Y veamos la última, Gálatas 5:19, cosas que Dios ha dicho que no hagamos y que están bien definidas. Gálatas 5:19. Lo tenemos, ahí atrásito. Y manifiestas son las obras de la carne. Oiga bien, las obras de la carne son aquellas cosas que por naturaleza hacemos. Por naturaleza humana nos sentimos atraídos a hacerlo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Llámele hechicería también el uso de drogas. Déjeme decirle que la palabra hechicería es farmaquía, de ahí viene. La palabra original en griego es farmaquía, que significa hechicería, y es la palabra que se usa actualmente para decir fármaco o farmacodependiente, una persona que depende de las drogas, ya sean drogas químicas o ya sean drogas naturales. Me preguntaron los jóvenes en la clase, ellos hacen preguntas muy profundas, pastor, y la marihuana es ¿cómo se llama? Si ya es legal en un estado, o sea que ya no es pecado. Hermano, interesante la pregunta. Porque cualquiera diría, bueno, si es legal, pues ya no, la ley ya no lo penaliza, porque y le dije, ¿sabes qué? El alcohol también es legal, pero eso no significa de que nos vaya a ayudar. Todo lo contrario, nos hace esclavos, ¿verdad? Entonces, sigamos ahí. Dice, hechicería, ¿dónde nos quedamos? En el 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, Dios ha sido claro y decir, bueno, estas cosas son las que no tienen que hacer. Sin embargo, muchas veces como cristianos se nos olvidan y le servimos de piedra de tropiezo a aquellos que están a nuestro alrededor, a los débiles en la fe, los recién convertidos, y miran a los hermanos peleando. No, hombre, yo por ahí, mejor que vengo a ver aquí, pues están peleando. Entonces, le servimos piedra de tropiezo a aquellos. No, estaba mejor allá. Entonces, tenemos que tener una vida equilibrada. Tenemos que equilibrar nuestra libertad que Cristo nos ha dado. Hermano, si Dios nos ha dado libertad, pero tampoco esa libertad la vamos a hacer libertinaje. ¿Por qué? Primeramente porque Dios nos está viendo. Yo le he dicho a mis hijos, aunque yo no te esté viendo, Dios te está viendo. Y si haces algo malo que no le agrada a Él, tarde o temprano va a haber una consecuencia. Y así es. Así es. Pero también hay cosas que Dios ha dejado claro que debemos practicar. Por ejemplo, dice que necesitamos manifestar el fruto del Espíritu. Y ahí abajito, ahí donde estamos en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, amén, hermanos, benignidad, bondad, mansedumbre, amén. No oigo tantos amén. Templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Y es lo que Dios quiere. También Dios ha dejado estipulado que debemos de amarnos los unos a los otros. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tienen el amor los unos por los otros. La pregunta es, ¿cuánto amamos a nuestro prójimo? Mire, aquel sí, pero aquel no. Aquel me cae bien, pero fíjate que es que me tiene lastimado, es que dijo, hermano, perdónelo. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido nosotros a Jesucristo y Él siempre nos está perdonando? Perdónelo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sabe qué pasa? Hablaba hace un par de capítulos atrás, el capítulo 7 específicamente, sobre el divorcio. ¿Por qué hay divorcio? Porque hay una durez de corazón. ¿Por qué no hay perdón entre los cristianos muchas veces? Porque todavía tienen el corazón duro. Y déjeme decirle, cuando Dios rompe esos corazones, es triste. Es triste. Porque los hace pasar por situaciones donde van a necesitar de aquellos que no quieren ver. Ay, pero es que es el único que me puede ayudar. ¿Y cómo yo lo he ofendido? ¿Cómo le he dicho, he hablado de él? ¿Cómo ni siquiera verlo he querido? Pero es el único que me puede ayudar. Bueno, ¿sabes qué? Es una buena lección que Dios te está dando para que llegues y puedas humillarte delante de Dios y delante de tu prójimo. Equilibremos nuestra libertad. También hay cosas que Dios ha dejado que tenemos que andar en luz. Y hay uno que me gusta mucho, Filipenses 4:8. Pastor, ¿cómo puedo vencer mis malos hábitos? Porque los cristianos tienen malos hábitos, que no los demuestran, pero los tienen. ¿Cómo puedo vencer los malos hábitos? A veces quiero orar y se me vienen pensamientos sucios. Mire lo que dice la Escritura. Filipenses 4:8. Practique esto diariamente y usted se va a dar cuenta que su corazón y su mente va a comenzar a cambiar. Dice 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe por qué a veces no podemos vencer nuestros malos hábitos? Porque andamos pensando en ellos. Todo el día pasamos pensando en ellos. Y dice Santiago que uno no cae porque el diablo nos ponga tropezadero. No, dice que uno cae porque uno mismo, de su pensamiento, de su concupiscencia, como todo el día pasó trabajándolo, al final se les hace realidad. Y por eso dice Pablo, mire, ustedes quieren vencer esas malas palabras, deje de pensar en ellas. ¿Quiere vencer esos malos pensamientos? Deje de pensar en eso. ¿Quiere dejar de pensar en la mujer del prójimo? Deje de pensar en ella, pues. O en el esposo de la prójima, vaya. Porque hoy ya no sabemos, hermano. Tiempos cambian. Entonces, hay cosas que están bien establecidas por Dios, que nos dan un balance espiritual. Pero ¿qué de aquellas que no aparecen en la Biblia? Como fumar, bailar, oír música secular, ir al cine,